Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 4 de la París-Niza 2023. Teníamos la primera etapa de montaña con final en alto, la primera etapa de montaña propiamente dicha de las dos que vamos a tener en estos 8 días de la París-Niza y por supuesto todos esperando esa batalla entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. Hoy podía ser ese primer día de batalla entre ambos en competición, aunque ya vimos ayer una batalla en la contrarreloj muy importante, esa lucha por los segundos, porque las fuerzas parecían igualadas. Aquí la etapa de hoy, si os fijáis, toda la montaña estaba en la parte final con un sprint intermedio bonificado y las rampas finales, como aquí tenéis ese perfil al detalle, que eran al 7% de pendiente medio, solo en el último kilómetro que había un pequeño descanso. Ahí vemos esas imágenes de inicio, esas imágenes grabadas de los primeros kilómetros antes de que se diera la salida neutralizada, y cuando comenzaba la retransmisión en directo veíamos que había un gran pelotón y 7 hombres que estaban en fuga. Estos 7 hombres que contaban con aproximadamente unos 5 minutos de ventaja. La fuga de la jornada eran Warbeis, Earnhardt, Ballester, Calmeyán, Hole, Scarset y Weasley. La diferencia estaba cayendo rápidamente porque todos los equipos querían estar bien colocados cuando llegábamos a esos puertos. Ahí veíamos las diferencias, siendo Earnhardt el mejor colocado en la general y comenzaba el primero de los puertos o la primera de las cotas que no tenía demasiada dificultad, y ahí veíamos esa parte final en la fuga donde era nuevamente Weasley el que quería coger los puntos para mantener este maillot de la montaña de lunares rojos, como estáis viendo ahí, y en el pelotón que se iba a buen ritmo. Y en estos primeros puertos ya veíamos cómo se empezaban a quedar. Estaba tirando el UAE muy fuerte, sobre todo en la parte final de este puerto, que querían reducir la ventaja rápidamente, y veíamos que también en la bajada era Earnhardt el que se tiraba con todo y abría un pequeño hueco haciendo una gran bajada, aunque finalmente después le daban caza y se volvían todos a reagrupar justo antes de comenzar en el nuevo puerto de la jornada, que estaban prácticamente en ese final. Y ya veíamos en el pelotón que también se estaba formando un buen corte, había un grupo trasero llevando un ritmo más cómodo. Comenzaba el siguiente de los puertos, las cámaras ya se empezaban a fijar tanto en Pogačar como en Jonas Vingegaard, dejando ya entrever la batalla que íbamos a vivir en el puerto final. Ahí veíamos a Vingegaard también saludando a la cámara con buen ánimo, no sabemos si saludando para sus familiares. Y en la fuga, que ya no había buena colaboración, también problema para Bjerg mientras estaba tirando en el pelotón, que cambiaba de bicicleta rápidamente y volvía a coger los puntos Weasley, que ya con estos puntos iba a sentenciar, por lo menos para el día de hoy, el seguir manteniendo ese maillot de lunares. Mucho ritmo en el pelotón, se querían acercar al sprint intermedio. Cogía Weasley los puntos, como estáis viendo ahí, de ese segundo puerto, al igual que en el primero, y había mala colaboración, incluso enfados entre Weasley y Earnhardt por esa falta de colaboración, y comenzaban también los ataques. Y el UAE estaba tirando con mucha fuerza porque querían llegar al sprint intermedio bonificado sin que la fuga llegara para no coger esos segundos. También Cofidis, que estaba tirando en este momento en busca también de coger a la fuga para poder luchar la etapa en el día de después, y solo se quedaban 2 hombres que eran Calmeyán y Scarset en la fuga, los dos que más aguantaban. El UAE seguía haciendo ese trabajo y les iban a dar caza justo antes del sprint, y ahí veíamos que llegando a ese sprint, el que arrancaba era Matthews, a 3 segundos solo de la general, pasaba a Calmeyán y por unos centímetros conseguía este sprint intermedio, que después nos lo confirmaban. Así que Matthews iba a ser el líder virtual, y Pogačar, que también había cogido unos segundos, en el sprint intermedio cazaban a la fuga y se dividían los puntos de este modo, Pogačar habiendo cogido 2, y nos acercábamos al puerto final, el más largo y duro, y veíamos ese trabajo tanto de AG2R como también de Ineos para llegar al principio de este puerto, que ahí lo tenéis al detalle, como también lo habéis visto anteriormente. Comenzaba estas rampas e Ineos había hecho una gran aproximación con, en este caso, Omar Fraile, llevando también a Daniel Felipe Martínez de una forma bastante cómoda, y veíamos que el AG2R nuevamente se ponía a tirar, y veíamos los primeros ataques, en este caso de Champoussin del Arkea, que intentaba arrancar y se iba, pero rápidamente nuevamente se organizaba, en este caso el UAE, con un gran trabajo de Grosjean, que se ponía a meter ritmo y dejaba el pelotón en muy pocos hombres, solo los más fuertes que podían aguantar a lo que estaba poniendo Grosjean con este ritmo, y Vingegaard detrás, y luego Pogačar, y llegaba el ataque de Vingegaard quedando 4,5 kilómetros para el final. Rápidamente Pogačar, sin dejar ni un centímetro
ante este ataque de Vingegaard sostenido y que fue bastante largo, pero después de unos 500 metros, cuando llegaban a esa pancarta de los 4 kilómetros, paraban, arrancada de Vingegaard y rápidamente salía Pogačar, y después de ese intento los dos paraban, Pogačar mirando a la cámara y sonriendo, pero sin ir al ataque. En ese momento el grupo trasero que se había quedado descolgado estaban llegando hacia ellos y el que arrancaba era David Gaudu, aprovechando este momento de parón y abría un pequeño hueco. Buen ataque del ciclista del Groupama. Gaudu arrancaba cuando cogían a Vingegaard y Pogačar e intentaba abrir hueco, y lo que veíamos es que ese ataque parecía que había sido bueno, había movimientos por detrás, Izagirre o Simon Yates, y el que arrancaba era Pogačar. Vingegaard tardaba un poco en reaccionar, pero también intentaba saltar y Pogačar iba adelantando a todos y le había cogido unos pocos metros, lo había cogido algo desprevenido a Vingegaard y veíamos una bonita persecución de apenas 10 metros entre ambos y haciendo un esfuerzo, en este caso Vingegaard, para coger a Pogačar justo antes de llegar a esa zona que suavizaba un poco, pero de repente veíamos que Vingegaard estaba perdiendo cada vez más metros, llegaba a Pogačar después de un ataque a donde Gaudu y sufría Vingegaard, que se estaba empezando a quedar, y veíamos que había explotado, parecía que le iba a dar caza, pero Pogačar, a base de ritmo y manteniendo esa potencia sostenida, empezaba a irse, cogía a Gaudu, que veíamos que hablaban entre ambos, pero Gaudu en ese primer momento no pasaba al relevo, aunque cuando la carretera la veíamos que también bajaba el porcentaje, le pasó en una ocasión, pero Pogačar, llevando la batuta, como se suele decir en este momento, pasaba por la pancarta del último kilómetro y ya eran más de 15 segundos. Con Vingegaard y Gino Mäder, Pogačar dándolo todo, intentando dar un estacazo a la clasificación general de la carrera, y el sufrimiento de Vingegaard, que cada vez perdía más. Ahí veíamos también al grupo de Simon Yates, de Bardet o de Daniel Felipe Martínez a más de 30 segundos, y Gino Mäder, que estaba soltando al propio Vingegaard, que no podía. Íbamos a ver los metros finales donde Pogačar arrancaba a Gaudu, que le aguantaban esta parte, veíamos la zona vallada, intentaba Gaudu, pero nuevamente Pogačar con una potencia espectacular soltaba a Gaudu en esos metros finales y se iba a llevar el premio de la victoria y el liderato de la clasificación general. Segundo Gaudu, y Gino Mäder, como ya estamos viendo en esas imágenes, había soltado a Vingegaard, que estaba destrozado en los metros finales, pasaba a Mäder e incluso le superaban para Peintre y Bakelin a Vingegaard, que llegaba a 43 segundos de Pogačar. Luego Bardet, Daniel Felipe Martínez, Yates y Jorgenson en 10º lugar. Etapón final que hemos visto, parecía que iba a estar más igualado, pero en esta primera batalla en la montaña vemos que Vingegaard ha salido como el gran derrotado y Gaudu, que se pone en segundo lugar en la clasificación general. Ahí vemos esas imágenes del final entre los dos, como Gaudu intentaba sprintarle, incluso superar a Pogačar, pero no pudo. Qué potencia la de este chico, que en la parte final lo soltaba y conseguía una nueva victoria en la temporada. Aquí el top 10, por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo. Ahí veis como Pogačar le sacaba 43 a Vingegaard, muchísimo más tiempo del que yo esperaba. No sé ustedes, ponérmelo abajo en los comentarios. Y así está la general, con Pogačar, Gaudu a 10, Vingegaard 44, Yates 56, Mäder 1.19 y todos los demás hasta el top 10, por si lo queréis ver tranquilamente. Mañana etapa con 2 subidas en la parte final, pero que a priori debería ser para los hombres rápidos. Etapa 6 de media montaña, con algunas subidas también en la parte final. Otra de montaña en la etapa del sábado, la número 7, además corta, de 144 kilómetros, y el final 15,8 al 7,3. Y la etapa final en Nisa de 118 kilómetros, también con varios puertos duros. Muchísimas gracias por estar ahí. Primer resumen del día, ahora subimos después el de la Tirreno. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.